Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchéis. Hoy os traemos la quinta edición de episodio en 720 Filosofía y Sociedad. Hoy os traemos algo distinto, algo novedoso, y es que, como podéis apreciar, o ahora lo apreciaréis, falta mi compañero Víctor porque tiene mucho trabajo, ahora mismo tiene una carga de trabajo bastante alta, así que hemos decidido incorporar una nueva sección dentro de la sección que va a ser de entrevistas. Hoy inauguramos con una persona que se dedica al arte terapia, que es una forma de expresar tu libertad y expresar todo lo que sientes a través del arte. Y por ello hoy os traigo a una buena compañera, a una buena amiga que se llama Bárbara Cebasco. Muy buenas, Bárbara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Encantados de tenerte y me gustaría que me explicaras al principio a qué te dedicas, qué es el arte terapia y bueno, no lo he dicho también, pero ella organiza talleres de esta modalidad que ahora nos va a explicar en qué consiste. Gracias, Alberto. Bueno, primero agradecerte por estar acá. Es un placer también poder tener la oportunidad de hablar, ¿no?, de lo que es el arte terapia y de lo importante que es en estos tiempos en los que ahora mismo es necesario ir para adentro. La salida es para adentro, paradójicamente, ¿no? El arte terapia, bueno, puede ser desde escribir canciones, poesías, pintar, esculpir, hacer películas, todo está relacionado con nuestro subconsciente. Entonces, en el momento en que ponemos la creatividad al servicio, empezamos a canalizar nuestro subconsciente. Entonces yo me di cuenta que a través del arte siempre me ha pasado por situaciones concretas de noches oscuras, de necesitar de ir para adentro en momentos de desesperación. El arte a mí me salvó. Entonces, a medida que iba pintando o esculpiendo, que es mi caso, me daba cuenta de cómo yo estaba dentro mío. Entonces eso me permitió ir avanzando, ¿no? Digamos que el subconsciente se expresa a través de la simbología, como lo dice Jung. Entonces, cuando uno pinta, en este caso, o esculpe, te das cuenta cómo estás, qué símbolos salen desde dentro y qué mensaje tienes dentro tuyo que tu conciencia no es capaz de comprender. Entonces, en estos talleres, a través de respiración consciente, que eso ayuda a... digamos que la respiración es muy importante. Uno tiende a darla por hecho, pero en el momento en que meten tu cabeza dentro de un cubo de agua, lo primero que te acordás es que te falta la respiración. Es elemental. Y no la utilizamos como debería ser. Entrar en respiración es la conexión entre lo espiritual y lo material. Entonces, ese flujo y esa respiración, cuando vos entras en una respiración consciente, te estás haciendo consciente de que estás respirando y que estás entrando dentro tuyo, vos le estás enviando un mensaje a tu cuerpo, al nervio vago, ¿no? Y el sistema parasimpático, ya entrando en un poco de la parte biológica, pero porque tiene su explicación, le estás diciendo, le estás enviando el mensaje de que estoy tranquila, que no estoy en un modo de lucha o huida, que normalmente el estrés es lo que hace, ¿no? Un momento de estrés que tengamos te puede durar, ese cortisol te puede durar dentro tuyo 6 horas, o sea, es muy importante en los momentos de estrés poder respirar, relajar, entrar en una relajación, y eso es lo que hago en los talleres. Se entra en una meditación guiada con respiración, de acuerdo a lo que vayamos a trabajar, si son heridas de la infancia, si son emociones que están enquistadas y tienen que salir. Entonces, bueno, pues con música también, después de ese estado en el que entras, vamos a la parte de pintar, en este caso. Y salen unas cosas maravillosas porque la gente se da cuenta cosas que de manera consciente no las veía. Entonces se produce un cambio. Y yo, como vi que esto me ayudó, primero lo hice desde los 35 años, creo que sí, que esculpo. Me di cuenta que cuando esculpía
mis esculturas eran encorvadas o tenían agujeros en el estómago, que eso era parte del miedo que yo estaba viviendo, ¿no? Y a medida que yo fui sanando, las esculturas empezaban a crecer en tamaño, a ponerse rectas, y ahí me di cuenta que digo, es como un vudú, ¿sabes? Estás haciendo algo con ese cuerpo. Y bueno, después fui a estudiar arteterapia para ver si había algo que me estaba perdiendo y la sabiduría interna evidentemente que es más fuerte y yo ya lo tenía dentro. Todo lo que yo aprendí, sí que vi nuevas cosas que puedo aplicar en los talleres, pero yo ya tenía esa intuición de cómo hacer un taller dentro mío, porque era lo que había aplicado conmigo y lo que me estaba funcionando. Así que eso es, digamos, lo que hago en los talleres. ¿Y sientes que tu arte es una forma de meditación interior? Ya has comentado que sí, pero ¿cómo nace dentro de ti o qué nace de ti espiritualmente cuando estás creando? Bueno, ahí se produce, en los momentos en que empiezo a pintar, bueno, yo siempre estoy con música cósmica, me suelo poner para pintar. Entras en una conexión que perdés el espacio y el tiempo, o sea, entras en un flujo energético tan fuerte que yo tal vez no me doy cuenta si pasaron 20 minutos o 4 horas. De hecho, a veces me doy cuenta porque me empiezan a doler las piernas. Yo pinto parada, de pie, y me empiezan a doler las piernas y miro la hora, no había comido, era a las 5 de la tarde y me había puesto a las 12:15 y dije, bueno, voy a pintar una horita, una cosa así. Claro, y entras en algo que no lo podés dejar, es adictivo. Y ahí no hay tiempo y espacio, ahí entras en algo, en una comunión hermosa, hermosa, porque te sale un entusiasmo. Y ahí fíjate vos que hay una palabra, entusiasmo, viene del griego, que significa el Dios dentro de ti, entusiasmo. Que fíjate qué curioso, ¿no? Porque cuando uno está entusiasmado con algo es Dios hablando a través tuyo. Y ahí es cuando uno se convierte en un canal. Ahí estás canalizando. Podés canalizar tu subconsciente o podés estar canalizando mensajes en los que me di cuenta de que yo estaba acompañada y me emocionaba cuando, claro, me iba hacia atrás cuando ya había terminado lo que estaba haciendo y de repente miro lo que acabo de hacer. No lo podía creer. Y me caían las lágrimas de la emoción, porque ahí me estaba llegando el mensaje que yo tenía que ver. Y es muy emocionante poder conectar con eso. Y aparte quiero hacer hincapié en que todos somos creadores. La creatividad no se desarrolla, se libera. Todos somos creativos por naturaleza. Tenemos el poder de crear a través de nuestra imaginación. O sea, que mucha gente, viste, dice, no, yo nunca pinté, no, yo no sé esto. No, sí, lo tenés dentro. Dejalo que salga. Dejalo que salga. Es más el miedo que uno se pone que el ponerte. Y cuando no, fíjate vos, cuando no tenés una expectativa de lo que vas a pintar es cuando mejor sale. Pintar o crear. Hablo de creación. Cuando no estás esperando nada y lo haces por el gusto de hacerlo, porque yo realmente... Bueno, ahora sí que en febrero voy a hacer otra exposición, pero no lo hago con ese fin. Lo hago porque lo haría, así viviera... lo hago por amor al arte, nunca mejor dicho. Lo hago por amor a mí. Es mi forma de conectar conmigo, pintar y esculpir. Y toda la gente que crea, todos los que se dedican a crear, es una maravilla, es una esencia que sale dentro tuyo. Y te sana. A mí me ha sanado. A mí el arte me salvó la vida, te digo. En los peores momentos de mi vida. ¿Podrías ilustrarnos o dar algún ejemplo o algún momento puntual en el que te ha ayudado de verdad el arte o sientes que a la larga te haya demostrado todo el valor que la situación ha tenido? Sí, por supuesto. Sin ir más lejos, ahora estoy saliendo de una noche oscura del alma que se le llama en la espiritualidad, después de casi 3 años. Y durante esos 3 años, pinté unos 20 cuadros en los que empieza con un abismo
en meterte a entrar dentro tuyo, a tu oscuridad, a tu sombra, y enfrentar los peores miedos que jamás pensaste que podías tener. Y los enfrentas cara a cara. Y ahí, por eso la exhibición que voy a hacer se trata del viaje espiritual que he hecho. Es como el viaje del héroe, en el que uno se enfrenta con gigantes y después estás después dentro en una caparazón, en un cocún, ¿no? En un aislamiento que nunca en la vida había vivido. Me sentía la persona más sola, pero estaba sola dentro mío. O sea, es algo muy... Aquellos que lo han pasado me entenderán. Es una soledad y una oscuridad y un miedo que no tengo palabras para explicar. Dolor físico también. Yo sentía en cada célula de mi cuerpo que estaba saliendo terrores de heridas de la infancia. Que acá también en el taller de arteterapia trato las heridas de la infancia, que en el último taller lo hice, escucha a tu niño interior, y las heridas de la infancia cuando salen y se empieza a caer la máscara del ego, ahí te enfrentás con cosas que las tenías bien tapadas. Todos tenemos las heridas de la infancia, no se salva nadie en esta, nadie se salva, todos tenemos alguna de las que hay. Entonces... llega un momento de tu vida cuando te pasa algo y es un momento bisagra en el que ya esa máscara tiene que caerse y sacar tu esencia. Ya ese mecanismo de defensa que uno tiene desde pequeño, que es el que te ayudó hasta llegar, que se le llama ego, te ayudó a llegar hasta donde hoy estás para sobrevivir en la sociedad, ya no la necesitas. Yo ya siento que ya no la necesito. Y vivís en otra paz. Entonces, esos 20 cuadros son la explicación. No lo hice pensando desde el principio, lo hice en el momento en que me pude levantar de la cama, después de estar un mes en cama, y agarré un cuadro para empezar, muy tímidamente, un cuadro pequeñito aparte. Empecé y ni siquiera pensé que iba a poder hacer una exhibición, no estaba en mis planes, pero creo que ahora sí, porque ya te digo, a través del simbolismo tengo ganas de mostrar. Y esto cualquiera que lo vea puede comprender a través de la simbología de lo que estoy pintando. Entonces creo que hay un mensaje que sí que lo quiero mostrar. No es por hacer una exhibición per se. Es porque hay un mensaje detrás de un despertar espiritual y me gustaría compartirlo. Es que me parece fascinante, como tú dices, la evolución y el desarrollo que has tenido de tus obras, como en un principio estaban de manera encorvada, a luego se han recompuesto y energéticamente dan otro tipo de simbolismo y otro tipo de energía. Totalmente. ¿Me puedes explicar el desarrollo de estas obras y qué simbolismos, energías buscas despertar en quienes ven tu arte? Si podemos, vamos a intentar ilustrar a través de algunas imágenes, añadiremos en el podcast, en YouTube, para que podáis ver las imágenes de los cuadros, de algunos de ellos, que como dice Bárbara, estarán expuestos próximamente. Sí, bueno, a ver, en la primera etapa que tuve, en la que me di cuenta, yo estaba haciendo escultora, fueron esculturas que hacía. Entonces, bueno, trabajaba las esculturas sin saber, tal vez en algún momento tenía pensado, ay, quiero hacer esto, y encima te viene la inspiración cuando no estás haciéndolo. No suele pasar. Picasso decía que la inspiración me agarre trabajando. Y a mí me pasa cuando, por ejemplo, estoy corriendo. O sea, estoy haciendo deporte y me viene algo a la cabeza y digo, vale, esto es lo que estoy viviendo. Y ahí tenés la idea. Podés tener la idea, yo tenía idea, y los dedos después van para otro lado. Para lo que el subconsciente quiere salir y quiere mostrarte. El subconsciente está ahí y lo tenés que dejar salir. Y a veces salían cosas en las que yo necesitaba escarbar la arcilla. Y cada vez que cogía esa escultura para trabajarla, claro, después me di cuenta, se llama Raíces. Tengo imágenes de ella que después las quiero compartir contigo y bueno, tú elegirás. Pero Raíces... Yo, claro, ahí me empecé a dar cuenta, cuando estaba empezando con la escultura, hace 15 años, por ahí,
cada vez que terminaba de esculpir esa etapa, porque bueno, lleva un tiempo, la tenés que dejar guardada, para que no se seque la tenés que dejar humedecida, me largaba a llorar, pero con una angustia. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo, yo me estaba trabajando a mí misma. Entonces, a veces incluso tenía que dejar la escultura por un par de días, pero digo, cuando me empecé a dar cuenta de que lo que yo estaba haciendo en la escultura era trabajar en mí, yo dije, pará, no, es mucho lo que estoy sacando. Y la tenía que dejar un tiempo y me ha pasado con un cuadro ahora también, que voy a exponer, que se llama La forja en el aislamiento sagrado, que es el alma, es el llanto del alma. Yo sentí que mi alma lloraba. Y ese cuadro es muy fuerte. Mucho dolor tenía dentro. Y llegó un momento que dije, es que no lo quiero pintar más. Ya está. ¿Viste? Cuando quería corregir alguna cosa, digo, no, es que no lo quiero tocar más. Ya está, ya hice, porque es una alquimia que vivía, ¿no? El hecho de llorar es limpiar el alma. O sea, es lo mejor que podés hacer cuando estás tocando fibras tan profundas del alma, es sentirlo, porque cuando sentís, lo trascendés. Si lo tapás con drogas, alcohol, salidas, no querer ver dentro tuyo lo que hay, querido, eso no se va. Y hasta que no lo mires cara a cara, eso va a seguir ahí y cada vez va a sonar más fuerte. Entonces, cuando lo llorás, ese dolor que tenés de venga de donde venga o por lo que te haya pasado o por lo que sea, estás integrándolo, lo estás trascendiendo. Y yo había momentos que me sentaba y decía, bueno, vale, ya sé que tengo que llorar ahora. Es que sí, toca esto. Volviendo en el metro con unas ganas de llorar desconsoladamente y aguantándome hasta llegar a casa y decir, vale, pongámonos a ello, vamos a trabajar esto. Cuando sos consciente que no estás llorando por víctima, sino que estás haciendo un trabajo con tu alma, ahí empiezas a sacar capas de cebolla, de máscaras que uno tiene y se empieza a limpiar. Y ahí surge tu esencia. Y eso es lo que yo siento que fue a través de todo este proceso que he hecho en 3 años. Yo ahora tengo una paz que no la tuve en mi vida. Es grandioso, muy duro pasarlo, muy duro, porque estás solo. Ni siquiera sentís que está Dios contigo. Es como que te quedás solo con vos y no hay nada más, ni nadie, nada. Y ahí es donde poco a poco y después de llorar lo que tenés que llorar, te das cuenta de que vos sos tu propio Dios. Una vez que te das cuenta que nada externo te va a completar, ni te va a dar lo que necesitas, más que vos mismo, cuando te das cuenta de eso, estás completo. No necesitas buscar nada externo, nada ni nadie. Yo tuve una conversación bastante interesante sobre cuando nosotros no estamos pasando un buen momento o no estamos al 100%, hay etapas que tenemos las compensaciones, que son esas caídas al vacío de lo que cada uno pecamos. Por ejemplo, véase en mi caso el dulce, véase en otro las drogas, véase en otro pues otro tipo de sustancias o quizá cosas peores, pero cada uno tenemos nuestros demonios dentro con los que lidiamos y hacen que estemos observando de cara al exterior y no de cara al interior. Entonces mi pregunta va relacionada con el hecho de alguien que no ha empezado con esto nunca, que está muy completamente absorto frente a la dopamina de actualmente el mundo, de las redes sociales y de todo, que nosotros tuvimos un episodio hablando precisamente de la dopamina y de todo este sistema que te pudre el cerebro, cómo podemos salir de este sistema y podemos trascender, como tú dices, sea a través de la arteterapia u otro tipo de actividades que nos ayuden a comprendernos más a nosotros mismos, porque hay una falta de comprensión muy, muy, muy grande. Mira, lo que veo que hay en esta sociedad hoy en día y en gente muy joven también es todo rápido. O sea, todo es ya.
Todo es ayer, lo quiero para ayer. Y ese sistema de compensación que decís de la dopamina es lo que pasa con las redes sociales, con hacer un scroll todo el tiempo y te volvés loco realmente, y las propagandas y todo. Hay que querer. O sea, a mí me empujó la vida por situaciones que he pasado todas a la vez, y me empujó, es que no me quedó más opción, que dije, algo tengo que hacer, porque me muero, ¿entendés? Pero a aquel que quiera hacerlo, y bueno, es que es complicado salir de ese tren tan rápido en el que vas. Tenés que querer, tenés que conectar con la naturaleza, tenés que bajar los decibeles, tenés que empezar a respirar, tenés que conectar con tu parte humana. Cuando conectás con tu parte humana, en vez de, porque por ejemplo los primeros momentos antes de dormirte y los primeros momentos ni bien te despertás, ahí está tu esencia, ahí estás vos contigo. Y la gente lo primero que agarra es, antes de abrir los ojos, el móvil. Y estás perdiendo la capacidad de ser humano, de sentir emociones. La gente está dejando de conectar con las emociones, porque está bien, yo soy una persona muy sensible, para lo bueno y para lo malo. O sea, puedo llorar mucho, conecto muchísimo, soy muy empática, pero a mí me caen las lágrimas si veo la mirada de un animal o ver una flor. No quiero perder eso. Y yo veo que cuanto más perdés vos la capacidad de no querer sentir, ya sea con drogas, con lo que sea, más perdés la capacidad de amar. Porque estás tapando todas las emociones. Tapás las buenas y las malas. Entonces es querer volver adentro tuyo. Y ahí te tenés que quitar de esas cosas. Lo que pasa que, claro, es como una adicción. Al adicto le quitas la droga y la pasa mal. Se pasa mal. Se pasa mal. Se van a tener que enfrentar con cosas y hay que aguantar. Pero después la compensación es tan grande porque ves amor por todos lados. O sea, yo voy por la naturaleza y soy feliz. O sea, es como volver a lo básico. Es volver a lo básico del ser humano, al amor. O sea, la sociedad ahora vive en el miedo. Hay dos emociones solamente. El miedo y el amor, no hay más. Todo lo demás son derivados. Una ira detrás de alguien muy enojado, hay miedo. Detrás de alguien muy triste, hay miedo también. Entonces, ahí estás en una dimensión o en la otra. O vivís en el miedo o vivís en el amor. Yo ahora decido vivir en el amor. Habiendo sacado todas las capas de miedo. Tener miedo de todo, basta de tener miedo. Basta de tener miedo, si acá estamos de paso. Vamos a vivir y vivir bien. Vamos a vivir y ser bueno con el prójimo. Que el prójimo no existe, el prójimo sos vos. Todo lo que le hagas al otro te lo estás haciendo vos. Y hay gente que todavía, la gran mayoría lamentablemente, sí que hay un gran número de gente despertando en la que saben que no hay otro. Es una unidad. Es una conciencia, somos parte de un logos, de una conciencia divina que nos ha creado. Y todavía la gente vive en separación. Un otro, el otro me hizo, el otro. Siempre hay algo que te quiere dividir. Las religiones dividen. Los partidos de fútbol, todo divide, todo hace que la gente no se sienta unida. Y el amor solo puede existir cuando hay unión. En las catástrofes, ahí sale el amor. Ahí ves el amor. Y lamentablemente que tengan que haber catástrofes para que la gente tenga que decir, vamos a ayudarnos, no importa de qué partido sos, no importa si sos blanco, negro, extranjero, argentino, ecuatoriano, no importa. Te vengo a ayudar, porque sos un ser humano.
Eso hay que rescatar, eso hay que volver a tener dentro, todos, porque el mundo sería mejor. Esto lo hablamos en el podcast del absurdismo porque todo aquello de los extremos que nos hacen enfrentarnos, eso es lo absurdo, es realmente algo que nos está dividiendo. Y hablamos también de que el mayor acto de amor era el altruismo, el hacerlo por amor, únicamente porque ves al otro igual que tú, ves sus necesidades y quieres todo lo bueno para esa persona. Actualmente vivimos en un mundo individualista, que nadie ayuda. Yo mismo a veces me he regañado y me he autoexigido por no haber estado pendiente de ayudar a una persona con su carrito o de una persona en silla de ruedas, estar ahí presente. Es importante para todo el mundo no vivir en nuestra cueva, no vivir bajo nuestro propio prisma, vivir para los demás, vivir para amar, vivir para regalar. Y el altruismo es esta forma. Te quería comentar acerca de cómo tú también juega la intención de la manifestación en tu campo cuántico y que si puedes o quieres explicar este término, o si no, si quieres lo explico yo, para generar todo lo que te pasa en la vida y dejar que fluya sin esperar las expectativas que decimos, de poder predecir el futuro y de hacer que todo sea como nosotros queremos y no como Dios o como nosotros o como yo de verdad quiero en mi interior. Bueno, podemos hablar un poco cada uno. Sí. Sí. En mi caso, el tema de la intención, a ver, nuestra mente, depende desde dónde querés manifestar, porque acá hay un error cuando alguien dice, no, yo quiero esto, esto y esto, y no se te da, pero tal vez en tu propósito no está planeado eso. O sea, eso es el ego que cree saber qué es lo mejor para vos. Cuando dejamos que esa vocecita que tenemos dentro, que es como un compañero de piso que yo le llamo, que no te deja en paz y que te habla y que es el pobrecito, ¿no? Porque él nos estuvo ayudando, ese ego nos estuvo ayudando hasta el día de hoy. Pero cuando uno, al ego no le gusta la espiritualidad, no sabe de espiritualidad, el corazón sí. Cuando vos te dejas llevar por el corazón, es la intuición la que habla, es el amor, es el corazón el que habla. Cuando vos lo pensás, es el ego. Entonces, yo soy una persona que llegó un momento de que la cabeza me iba full y pensé que me iba a volver loca de pensar, no quería pensar más nada, a ver qué iba a pasar, qué no va a pasar, que esto, que lo otro. Dije, basta, no puedo más. Era como, cállate ya, basta. Ayudó mucho el tema de hacer respiraciones. ¿Y qué pasa? Que el ego vive en todos lados menos en el presente. El ego jamás está en el ahora. Está en el futuro o está en el pasado. Siempre. Tu mente está en el futuro o en el pasado. Nunca estás en el presente. Estás pensando qué va a pasar y tenés miedo por lo que va a pasar. Que el 99% no pasa lo que crees que va a pasar. O estás recordando y regocijándote en el dolor del pasado. Entonces te da miedo a que te vuelva a pasar. Nunca estás en el presente. Yo en el momento que toqué fondo, que fue en enero de este año, febrero, me quedé sin dinero. Bueno, además de emocionalmente fatal, me quedé sin dinero. Yo no sabía cómo iba a pagar la hipoteca al mes siguiente, digo. No lo sé. Pero confío. Confío que la vida es más sabia que yo y va a saber. Tuve que dar un salto de fe. La fe para mí es elemental. La fe de que todo lo que creer antes de ver. La certeza de lo que no ves. Y yo ahí me agarré a lo que me ha creado. Llamale Dios, llamale universo, como cada uno como quiera llamarle. Llama a lo que te ha creado y que estés hoy aquí, como ser humano, en este planeta. Yo di un salto de fe y dije, aquello que me creó sabe más que yo. Aunque no sepa ahora. Porque aparte estaba sin trabajar, había ido a una entrevista, había salido mal porque no sé por qué. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Digo, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué estás haciendo? No me lo puedo creer. Pero me agarré a la fe. Me agarré a la fe y cuando solté,
porque eso es muy importante, soltar. Uno puede querer algo, pero si estás esperando así a que te llamen de un trabajo o tener una pareja, no pasa, porque estás ahorcando la energía. No dejas que pase. Cuando te olvidás, ahí viene. Ahí aparece y te aparecen 3 trabajos. O 3 parejas. Te aparecen, te empiezan a llamar, no, ¿cómo estás? Tal. Y ahora me llaman. Ahora que estoy bien. Claro, es que te tenés que alinear. Eso es coherencia. Cuando te alineás en lo que decís, en lo que sentís y en lo que pensás, estás en una coherencia cardíaca. Cuando estás en coherencia cardíaca, estás fluyendo con la velocidad del planeta. Lo que le llaman Schumann. Bueno, ahora que esto está girando más rápido la Tierra y que todo parece que pasa más rápido, ahí estás con el flujo de la vida. Cuando me olvidé y estuve en paz, me vino una paz, como dice en la Biblia, fuera de todo, o sea, una paz que no tiene palabras. Ahí ya estaba entregada, te tenés que entregar. Me entregué. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Que me van a meter presa? No sé cómo voy a hacer, estoy tratando de hacer lo posible, pero cuando ya ves que no va por ahí, me relajé. Y me vino el mensaje. Y imagínate. Y eso para mí fue una certeza más, una confirmación más de que estamos cuidados por la vida. Yo pensaba, Bárbara, hasta ahora desde que naciste, ¿qué pasa? Todo lo que te pasó. ¿Te quedaste debajo de un puente? ¿Te quedaste sin comida? No. Siempre estuve cuidada. De algún lado salía el trabajo, o salía esto, o salía lo otro. Siempre estuve cuidada. Entonces me agarro a esa fe porque siempre estuve cuidada. Y uno siempre está cuidado. Entonces dejás de tener miedo, porque la vida sabe más que uno. Me quedo con el término de coherencia cardíaca porque me parece muy clave y un mensaje muy potente para este podcast. Porque al final, cuando tú estás alineado contigo mismo, es cuando salen las cosas. Y como tú dices, cuando tú pintabas y sentías toda esta progresión hasta el punto en el que estás ahora, sientes que estás en un estado vibratorio muy alto. Y esto es lo que dice la metafísica, que cuando tú estás en esos estados tan altos vibratorios que no hay ningún pico hacia abajo, ningún pico hacia arriba, sino que es todo estable y vives vibrando según tu intención y según tu vida en el presente, al final es estar viviendo positivamente y vivir conforme a lo que Dios y lo que nosotros queremos. Totalmente. Porque como tú dices, si tú vives en el pasado, al final no estás viviendo el presente. No te estás enterando, estás viviendo tu futuro conforme a un pasado. Y si vives pensando en el futuro, no estás centrado en lo que está ocurriendo ni en el presente. Entonces, ahí no podés manifestar nada. Si no estás aceptando la situación en la que estás y estar bien, a gusto, con cómo estás. Cuando no superas todos tus traumas, como dices, que también los talleres que tú haces sirven para identificar y ver qué traumas tenemos más desarrollados o cuáles tenemos, porque en mayor o menor medida todos tenemos, Sí. Pero saber identificarlos para poder sanarlos y para poder crecer y poder avanzar y dejar el pasado de lado. Porque al final todo lo que te ha ocurrido de pequeño y todos los traumas han repercutido en la forma en la que eres y en cómo vives tu presente, o no estás viviendo el presente sino el pasado o el futuro. Totalmente. Y creo que es muy importante también agradecer. La forma, a ver, soy humana y no estoy en este crucero coherencia cardíaca 24/7. Hay momentos que sí que sale la ira o lo que sea, porque soy humana. Pero digamos que en un 70% tengo una paz diferente. No tengo miedo, que es lo importante. Y cuando he tenido momentos así, que soy consciente, que digo, no, yo así no puedo, no quiero estar así, lo primero que hago es empezar a irme a lo básico. Digo, a ver, es que aparte me vienen
cosas, mensajes, porque cuando estás en coherencia contigo, ves mensajes del universo por todos lados, por todos lados. Si querés ver mensajes, los vas a ver. La simbología está en todo lo que ves, en todos los acontecimientos que pasan en tu vida. Lo ves. Yo estaba yendo a correr porque dije, voy a correr porque me siento fatal, quiero ver a ver si me cambio la vibración. Y estaba corriendo en el parque y enojada porque digo, encima me vino una factura que no me la esperaba y me dejó la cuenta cero. Dije, ¿por qué? Todavía sigue con esto. Y una persona en silla de ruedas. Y ahí, así. Y empecé a agradecer. Se me vino un nudo en la garganta y dije, gracias que puedo correr, puedo ver este atardecer hermoso que estaba viendo. Y empecé a agradecer. Y cuando agradeces, lo primero que hago cuando me despierto es agradecer. Agradecer que tengo un día más de vida, que estoy sana. Y ahí la gratitud es algo que eleva las vibraciones. La gratitud. Estar agradecido donde estás, cómo estás. Tener un techo donde dormir. Porque cuando te quejas, el universo entiende, bueno, le voy a mandar más de esto. Porque el universo, el lenguaje del alma, son las emociones. Y el universo se entera de lo tuyo a través de tus emociones. Entonces, si estás mal, si estás enojado, y te van a seguir pasando más cosas para que sigas estando enojado. Y si estás agradecido, te van a venir acontecimientos para que te sientas agradecido. Y lo he vivido, o sea, creedme o no, pero, o sea, yo lo experimento. O sea, lo podéis experimentar, no hace falta que me crean, o sea, es experimentarlo. Ponete una semana a agradecer. Ponete una semana a agradecer cuando te despertás. Yo hoy voy a tener un día espectacular. Y lo hago, lo estoy haciendo. En un trabajo nuevo que estoy, muy agradecida, muy contenta. Era el mejor trabajo que yo quería y por algo no me salió el otro. Porque había algo mejor que me estaba esperando. Entonces, cuando algo no se da o algo se te quita, es porque va a venir algo mejor. Siempre. Y así fue. Es muy interesante y para este concepto voy a hablar de Deja de ser tú. Es un libro de Ken Robinson, también habla bastante de metafísica y es un concepto que es desaprender todo lo que tienes aprendido a lo largo de tu vida para dejar de ser tú, dejar tu antiguo yo, tus antiguos traumas, para volver a conectar y reconectar con tu mente y con la dimensión y la frecuencia en la que deberías estar elevado. Con tu esencia. Por ello, el campo cuántico, que no hemos al final hablado de esto, son todas las posibilidades que tienes para realizar, pero que no estás haciendo porque no estás alineado con tu vibración y con todas tus intenciones. Porque por mucho que tú tengas una intención, si tú no das ese salto de fe, si tú no eres capaz de decir, vale, estoy aquí Dios, haz lo que quieras conmigo, yo soy uno, soy lo que tú quieras y así seré. Si no haces ese salto, esa intención de fe, al final nunca vas a poder alcanzar ni tener tus intenciones positivas. Y quiero saber, aparte de los rituales que me has dicho, de agradecer todos los días, de igual ver el atardecer, el amanecer, ¿qué hábitos mantienes o qué es lo que te mantiene a ti despierta para estar conectada contigo misma? Y para ayudar también a la audiencia a que pueda conectar o que pueda empezar a hacer estos hábitos y ayudar, por ejemplo, a mí también a estar más conectado y agradecer más. Bueno, lo que te puede dar una idea de lo que es estar despierto, yo creo, cuando no hay un otro, cuando no hay separación. O sea, todos los acontecimientos que te pasan en la vida, fulanito viene tal y te dice tal cosa. Y vos decís, no, porque este me hizo esto, tal. No, no te lo hizo. O sea, él es un actor en tu película.
Él viene a mostrarte lo que tenés de forma inconsciente que vos lo pensás. Si esa persona viene a mí y me dice, qué gorda que estás, a mí no me va, porque no lo siento, porque no me está tocando ninguna herida. Ahora, si viene y me dice, estás muy flaca o tal, y me duele, es algo que lo tengo dentro mío y que yo inconscientemente me estoy viendo muy flaca. Pero tiene que venir otro para decírtelo, porque ya te digo que el subconsciente está muy adentro. Es la parte de abajo del iceberg. No lo ves, no sube a la mente. Entonces, algo que te diga otra persona y que te duela, lo tenés dentro, porque si no, no te molestaría. Si no, no te molestaría. Cuando alguien viene y te dice algo y no te molesta, es del otro. Déjalo con su regalo, entregáselo, chao, es tuyo, no es mío. Y empezás a ser consciente de cómo te estás tratando. Los demás son medidores de cómo te tratás vos. Parejas, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Como te trates vos, te van a tratar los demás, porque como es dentro, es fuera. Es un reflejo, el otro es un reflejo de lo que llevas dentro. En el momento en que vos te empezás a cuidar, a cultivar, a cuidar tu alma, a poner tus límites, mi tiempo es sagrado, y no haces lo otro no haces para que los demás te quieran, porque eso es muy repelente también. Cuanto más haces para ser aceptado, más repelés. Cuando empezás a girar eso, en vez de fijarte fuera para querer agradar, que esa es una herida del rechazo, para querer agradar y volcás hacia adentro, y yo me quedo los fines de semana pintando con música y leo libros y tal, y me nutro. Cuando te nutrís, eso es magnético. Eso es un imán. Porque te estás amando a vos. Entonces el universo no tiene otra que reflejarte eso con los demás. La gente que busca pareja está desesperada, está buscando desde la carencia. Así nunca. ¿Cuántos hay que dicen, no, cuando ya me olvidé y ya estaba bien, apareció? Y claro, porque no necesitas nada de fuera. Y la vida te está siendo tan amable que te dice, loco, ponete fuerte, ponete linda, hacé tus cosas. Trabaja en ti. Olvídate de buscar fuera. Olvídate, porque vas a buscar desde la carencia y no lo vas a poder sostener. Y la vida te dice, cultivate, ponete fuerte, ponete para que lo que yo te quiero dar lo puedas sostener después y no tengas miedo a que se vaya. Entonces, cuando cuando estás centrado, estás en esa coherencia, las cosas aparecen. Te digo novio, pareja, como te puedo decir un trabajo, que te llamen para hacer una película, vos tenés que estar confiado en vos. Es elemental. Por eso el universo es justo. Porque depende de cómo uno se trate, la vida te va a tratar. La vida te trata como quieres que te trate. Lo acabo de ver, claro, en mi mente ha aparecido una imagen gráfica cuando estabas contando todo esto de una flor en su época más álgida, floreciendo. Y eso somos nosotros cuando realmente estamos trabajando y cuando no estamos sometidos hacia la opinión de los demás, hacia la validación externa, hacia todo lo del mundo exterior. Y floreces precisamente cuando trabajas en ti, cuando estás desarrollándote y todo lo que tenga que venir vendrá, pero sin forzarlo y sin dejar que tú seas la máquina que fuerza a todo. Y cuando todos estos comentarios te afectan, cuando te sientes mal por todo, cuando estás sensible pero no sensible en el buen aspecto, sino que todo te daña, todo te fastidia, es cuando la flor está chafada, está a punto de fallecer, cuando no le da el sol. Y eso se refleja, como tú dices, en las energías. Si una persona ve que tú eres una persona segura, que confía en sí misma, al final eso se va a transmitir.
Y a la hora, por ejemplo, de buscar pareja, si tú estás diciendo, por favor, tengo la necesidad de estar contigo, al final nunca vas a estar con esa persona. Repele totalmente, esa energía repele. Y además que... Es que se huele, se siente. Sí, se siente cuando alguien es una persona que quiere buscar pareja, se siente, es energético. La energía es... Nadie habla. Ahora se está hablando de la energía, pero... E inconscientemente lo sabemos, se sabe, incluso más desarrollado en las mujeres que tienen una intuición que aunque conscientemente no lo sepan, pero ya han validado o han rechazado a la persona según se haya mostrado o según la imagen que da. Entonces es claro y es evidente. ¿Qué es a ti personalmente lo que más te ha costado soltar? Porque yo siento que aún a mí me faltan cosas por soltar, me faltan traumas que investigar, estoy en este proceso. Pero a ti, ¿qué es lo que más te ha costado? Bueno, es soltar al pequeño yo, como lo llamo, al ego. Soltar esa persona, esa personita, ya te digo, ese compañero de piso que uno tiene y dejar de tratar de encajar y también darme cuenta de que yo soy completa por dentro. Yo soy completa, yo no necesito nada externo que venga a validarme. Todos somos completos, hay que aprender a ver la magnitud y la grandiosidad de lo que somos como seres humanos. Es algo como nuestro cuerpo es perfecto. Es perfecto. Y ver eso y darte cuenta, cuando fui a estudiar arte terapia nos hacía hacer una meditación en la que teníamos que tocar nuestros dedos, nuestras manos, y sentías las articulaciones como hacían como ruiditos y tal. Y decís, con estas manos puedo pintar, puedo... Yo me emociono muchísimo cuando veo, por ejemplo, gente bailando, cosas alucinantes o deportistas logrando algo. A mí me emociona porque digo lo que es capaz el ser humano de hacer, ¿no? Tenemos esa parte increíble. ¿Y qué importancia tiene la mente dentro de todo esto? Porque, como tú dices, los deportistas están catalogados con una disciplina y un poder de repetición, repetición y repetición que solo la mente, o corriendo tú misma, es capaz de decir hasta aquí o puedo más, o hasta qué punto puedo llegar. Mira, yo escuché una frase de un programa que veía que se llamaba, bueno, era de resistencia física y me la hago mía. La mente pesa más que el cuerpo. La mente es todo. La mente es todo. Con la mente podés... Yo te digo, he hecho carreras y la mente para mí jugó carreras, medias maratones, y yo dije, yo no voy a hacer dos calles, porque justo me enfermé, estaba con gripe, y me puse un mantra dentro mío. Yo y Dios somos uno, yo y Dios somos uno, yo y Dios somos uno, y llegué los 21 kilómetros hice. Hice los 21 kilómetros porque tenía en la mente y porque yo tuve ese mantra. Creí y aparte me elevé. O sea, yo empecé a correr, entré en un trance y vos ves, la mente, por ejemplo, es muy famoso un caso de una mujer que no sé cómo el coche, pudo levantar el coche porque el hijo estaba debajo. O sea, imagínate, o sea, poderes sobrenaturales que podés tener desde la desesperación. Cómo uno puede sobrevivir. La mente te puede matar o te puede hacer vivir cosas que no lo podés creer. La tragedia de los Andes, 3, 4 meses que estuvieron, que era imposible que hubieran sobrevivido. Y sobrevivieron los que tenían fe y los que iban a salir. Ellos dijeron, yo me imaginaba volviendo a casa. Ellos sobrevivieron. Los que ya habían perdido la fe, lamentablemente, eran los que se iban. Por eso la fe, el pensar, digamos, la mente y el creer, tenés razón si crees que podés como si no crees. Si crees que no lo vas a hacer, no, claro que no lo vas a hacer, porque lo estás creyendo. Las creencias son muy fuertes. Se cristalizan. Entonces, parte de lo que vos decías del ego, hay que
tenemos muchas creencias desde chico cristalizadas y hay que desarchivarlas, sacarlas, porque todas son creencias que han hecho que tu vida sea y que se siga un patrón. Y por eso a veces decís, ¿por qué repito siempre lo mismo? Que a tanta gente, ¿por qué repito el mismo patrón siempre? ¿Por qué? Porque no estás haciendo consciente lo inconsciente. Carl Jung, un psicólogo lo amo por todo lo que aprendí con él a través de este proceso espiritual que hice, y que muchas de mis pinturas son hablando del proceso de individuación, del proceso de sacar del subconsciente al consciente. Él decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hasta que no saques fuera eso, lo veas como puede ser una herida. Ah, vale, yo tengo la herida del abandono, entonces claro, traigo a mi vida personas que me van a abandonar porque van a hacer esa situación que yo viví con mi papá y me va a repetir para que yo lo sane. La vida te lo trae de vuelta para que lo sanes una y otra vez. Cosas que no has sanado, todos. Pero cuando ya sos consciente, ya no te va a volver a pasar, porque ya lo hiciste consciente, porque estabas tratando una herida, volvías a traer a tu vida una herida que la tuviste de chica. Y la vida te la trae para que la sanes, la trasciendas, la integres. ¿Y de qué modo crees que la mente puede tener un papel fundamental en las enfermedades? ¿Crees que todas las carencias, toda esta falta de amor, falta de amarnos hacia nosotros, falta de conocimiento y todo el estrés generado y por un estado vibratorio inferior hace que enfermemos y que nos cause alguna patología? Yo sí, 100%. Fíjate, en el 2008 tuve pasé por un divorcio y bueno, fue mi primer despertar, digamos, ¿no? Y estaba tan mal, bueno, por H o por B, me dijeron, toma estas flores de Bach se llaman. Yo no sabía lo que eran. Las tomé y a mí, yo no te puedo decir, en 10 minutos la emoción me la había aliviado de una forma que no había sentido en mi vida, algo así. Dije, que esto es un milagro. ¿Y qué es? Y eran naturales, eran flores de Bach. Bach era un cirujano y él dijo en un momento, tiene que haber algo en la vida, en nuestra vida, que sea natural, que nos pueda curar. Y él decía que las enfermedades son un desequilibrio entre nuestra alma y la vida que llevamos. Entonces, cuando no estamos, justamente, lo que estamos hablando de la alineación, cuando no estás alineado con tu alma, por ejemplo, estás en un matrimonio fallido y tenés que seguir y sos la que está ahí sujetando todo, no estás siendo libre. Entonces eso te crea enfermedades. Gente que no expresa las emociones, las guarda para adentro. Todo eso, de acuerdo a diferentes tipos, hay diferentes tipos de rasgos de personalidad, como por ejemplo la gente que se traga todo por no molestar, y son las que tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer. La gente que es muy iracunda, que no para, son los que tienen más predisposición a la parte cardíaca, de ataques al corazón, porque son diferentes tipos de personalidades. El que se traga todo, el cuerpo grita lo que la boca calla. Si no hablas, la vida te está dando el mensaje, el cuerpo, porque no fuiste, tu subconsciente no fue capaz de llegar a tu conciencia para que vos tomes decisiones. El miedo es tremendo. El miedo, mi padre, que en paz descanse, que se fue hace muy poco, bueno, trascendió hace muy poco. Yo sé que está. Era una persona que no fumaba, no tomaba alcohol, pero se hacía problemas, se hacía mucha mala sangre y tuvo un cáncer.
Entonces me di cuenta, y gente que tomaba alcohol y tal, que no estoy diciendo nada con esto, pero tenían una actitud positiva en la vida o tal, y no les pasaba nada. Y mi padre, el miedo lo carcomió por dentro. Salió de eso, ¿eh? Él ha hecho un trabajo increíble, emocional, salió de eso, no falleció por eso, porque él después vivió como 14 años más, o sea que... Pero que te quiero decir que cuando se activa algo en nuestro cuerpo, siempre es para preguntar, ¿qué te estaba pasando en esa época? ¿Qué estabas viviendo? Y siempre hay algo, siempre hay un disparador. Y si no lo sabes manejar, te sale al cuerpo. La vida te lo manda a través de algún mensaje. Y cuando hay dolor, fíjate vos, esto lo leí hace poco, cuando hay dolor fuerte, es para mantenerte en el presente, para dejar de irte al pasado. Es que cuando tenés dolor, estás viviendo el presente al 100%, fíjate. Tenés que estar ahí. No puedes pensar en otra cosa. Tenés que estar y sentir. Y como tú dices, constantemente hay pruebas que te hace el universo, te hace Dios, para ver si estás alineado o no. Como dices, te llegó esa factura de la conversación que tuvimos antes, te llegó una factura que te dejó en shock porque no te la esperabas. Me dejó en 0. Y dije, no puede ser que una cifra en un móvil del banco me cambie la vibración. Digo, no lo voy a permitir porque estaba en paz. Y mi otro yo anterior se hubiera puesto a llorar, me hubiera puesto a echar las culpas a echar lo demás y de... todo. Dije, no, ¿qué parte mía está creando esto? ¿Qué parte mía? Cuando empezás a vivir despierto y en coherencia, ya no sos más víctima, ya no culpás más a nadie, ya sos vos. Porque si no, no tenés el poder. Si vos estás diciendo, fulanito me hizo esto, joder, ¿qué poder tiene fulanito, no? Le estás entregando el mando a él. Tomá. Llámame y soy feliz. No me llames, me muero. Le estás entregando tu poder. Entonces, no, tomá, el mando es mío. Voy a manejar yo. Voy a cambiar yo. Entonces, nada externo que te pase tiene que tener la capacidad de quitar tu poder. Porque lo de fuera es un reflejo de dentro. Y basta de ser víctimas. Basta. Porque si somos víctimas también estamos perdiendo el poder de poder ser nosotros y dirigir nuestra vida. Lo que pasa que, ojo, hay gente que no quiere tener el poder, ¿eh? No quiere tener el mando. Prefiere quedarse en víctima. No, mejor no me voy a hacer cargo, no, mejor... Pero, eso es una que... línea de confort, un estado de confort que no quiero. ¿Pero crees que en base a las diferentes personalidades puede haber gente que quiera que los demás jueguen con su mando en vez de jugar ellos e igualmente sean igual de felices sin descubrir ese despertar, o que para ellos el despertar es estar a la espera de lo demás? Son tibios. Hay gente que tal vez nunca despierte y viene a la vida a vivir eso y bueno, y se olvidó y va a tener que bajar de vuelta para enterarse de qué va. Para ti, ¿la vida tiene algún propósito? Totalmente, vinimos a aprender. Yo siento que esto es como un sueño en el que estamos jugando, bajamos a vivir una experiencia terrenal, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y antes de bajar hemos planeado qué cosas queríamos venir a aprender. ¿Y crees que esto es un patrón que se repite? O sea, ¿tú cómo ves la muerte para ti? ¿Crees que cada vez vas a repetir un nuevo aprendizaje? ¿O crees que después de la muerte subes al cielo o hay algún final? ¿O para ti cómo es? Para mí la muerte es la vida real. Para mí es donde empieza la vida real. Esto es un sueño. La muerte es la metamorfosis para volver de donde venimos, del todo, del hogar.
hay una película que se llama No Solar, de Chico Xavier, un brasilero, un medium, y se ha hecho una película sobre esto. Cómo planeamos arriba, encontrarnos con ciertas personas abajo, vivir ciertas experiencias. Lo que pasa que, claro, mucha gente dice, no, sí, fulanito quiso bajar a vivir en silla de ruedas. Pará, pero cuando estás arriba tenés una expansión de conciencia, un nivel de conciencia tan alto que quisiste bajar a vivir una experiencia así. Está el que lo quiera creer o no. Yo te digo lo que yo siento, lo que yo creo, lo que se alinea con mi alma y que para mí es verdad. Tal vez el que lo esté escuchando, no. Y es respetable y cada uno tiene su proceso. Ese es mi proceso. Y si no existiera la muerte, tampoco amarías la vida. No tendría sentido. Por eso creo que ya es necesario amar la vida que tenemos, porque no hay que esperar a que te queden 3 días de vida para decir, ay, qué lindo el amanecer. No, empezá a verlo ahora. Empezá a dejar huella ahora. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos propósito. Y tal vez una frase que le decís a alguien, vos no sabés si no le ayudó. O le hizo un clic en la cabeza. Y eso hizo que esa persona se comporte de otra forma. O a mí hay cosas, para bien y para mal, me ha pasado, que me han dicho una frase y a mí me mató. Me hizo dejar el violonchelo, por ejemplo. Pero todo tenía su porqué y su para qué. Todo tiene un porqué y un para qué. Hay que saber entenderlo y comprenderlo por qué y para qué pasan las cosas. Nada, como dice la Biblia, no hay un pelo que caiga que yo no haya contado. En las parábolas de Jesús, es un libro de psicología alucinante que si se sabe leer e interpretar con las metáforas, hay mucho aprendizaje ahí. El Sermón del Monte de Fox, de Emmett Fox, creo que es un metafísico que fue uno de los primeros que empecé a leer en su momento, después Neville Goddard, toda gente de la metafísica y que habla de lo importante que eran esas cosas que hablaban, ¿no? Esas parábolas, cómo es dentro y fuera. La verdad que me ha dejado temblando incluso con escalofríos la frase que has relatado de la muerte, de la experiencia, porque al final es verdad que cuando morimos volvimos al sitio donde pertenecemos, ¿no? Y muchas veces la gente tiene miedo de cosas pues de nuestras creencias, de nuestra parte aprendida, y que si no dejamos de ser nosotros y estar en esta coherencia cardíaca de cuerpo, alma y mente, eso hace que no vivamos y que no vivamos el presente. Entonces vivir el presente para cuando volvamos a donde la mente, la creación, al cielo con Jesús, es lo que debemos, es lo que estamos estamos llamados a alcanzar. Entonces me ha parecido increíble. Sinceramente me he quedado un poco sorprendido con un montón de escalofríos. Y si quieres, para concluir, dar algún detalle más de tus talleres, de en qué consisten o cuándo puedes hacer el siguiente, dónde los haces, o si te gustaría promocionar algún tipo de actividad o exposición. Bueno, yo estoy haciendo en Espacio Cultural Abierto, es una galería de arte que queda enfrente del Ministerio de Agricultura. Una vez al mes estoy haciendo talleres, son de grupos muy reducidos, de 5 personas, por ejemplo, porque a mí me gusta estar con la persona, me pongo con ella, es algo muy íntimo, porque estás desnudando el alma de la persona. La persona está entregando sus dolores, sus cosas más profundas a ti. Entonces para mí yo era medio reticente al principio a hacer esto, pero viste que la vida te lo pone. A mí, Clara, que la adoro, que es la dueña de la galería, me dijo, Bárbara, tenés que hacerlo porque esto lo sabes hacer y lo has hecho ya, tenés que hacerlo.
Y bueno, era un poco el síndrome del impostor, de decir, seré capaz de hacerlo, ¿no? Pero después te digo, quedo tan contenta y la gente también, y yo me siento tan completa de haber ayudado a alguien, perdón, que te da una satisfacción y esa persona queda como que entendió algo nuevo. Y aparte lo que yo les digo, ¿sabes? No es algo, esto ya les queda para siempre. Vosotros podéis estar en vuestra casa respirando, poniendo música, meditando y pintando. No les estoy diciendo nada que no puedan ellos hacer después. A veces es algo que se pueden ir liberando, desarrollando. Entonces es muy lindo que al principio te den como un empujón para ver cómo hacerlo y yo estoy muy agradecida. La gente es todos. Cuando termina el taller, que nos damos un abrazo ahí, a mí me entra esa emoción, ¿no? De decir, ahí, acá estamos, somos todos uno. Y ves el amor, gente que no se conoce y se abraza, emocionados por haber tratado, por haber ido al alma. Entonces, cuando estás desde el alma, desde esa coherencia, hay amor. Hay amor. Y eso se nota. Al final tú eres un canal, un medio para buscar el despertar de las personas y de igual que te ha ayudado a ti en tu despertar, tú ayudar y regalárselo al mundo, al universo y a las personas amando y desde lo más profundo y lo más íntimo de nosotros. Y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras, pero ya podemos concluir este episodio. Esperemos que os haya gustado. Dejaremos algún tipo de red social o algo para poder contactar con Bárbara en caso de que queráis hablar con ella. Y si queréis algún tema relacionado, algún tema en concreto en particular, o que repitamos una segunda experiencia, porque esta la verdad que se me ha hecho corta y sí, pasó, tiene una capacidad para hablar impresionante. Habladnos y lo interpretaremos y lo haremos. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias, Alberto. Muchísimas Nada, gracias a gracias. ti. Fue un placer. Igual.